Bienvenidos y bienvenidas a Cafemat. Un tipo para charlar y reflexionar tranquilamente y tomar un café. Es una actividad al cuidado de la Comisión de Mujeres de Artemar. Los Cafemats son un proyecto de la Comisión de Mujer de Artemar con el que queremos visibilizar el trabajo de las mujeres profesionales de las artes escénicas. Bienvenidas, bienvenidos al tercer podcast de Cafemat de la temporada, el sexto desde que el proyecto nació. Cafemat es un espacio para compartir ideas, opiniones y reflexiones con profesionales de las artes escénicas de la cultura, cuyas protagonistas son mujeres profesionales del sector. Cafemat es una actividad impulsada por la Comisión de Mujer de Artemar, a la que estamos todos, todas, invitadas. Presentamos a nuestra invitada de hoy, Elena Pimenta. Bienvenida. Bien hallada, muchísimas gracias por invitarme. A ti por compartir este ratito con todos nosotros. Antes de tomarnos el café, paso a leer un pequeño resumen de tu currículum profesional. Pequeño y resumen, porque ha sido muy difícil, resumirlo. Directora de escena, dramaturga, docente y gestora cultural. Actualmente presides la ADE, la Asociación de Directoras y Directores de Escena de España. Licenciada en Filología Inglesa y Francesa por la Universidad de Salamanca y profesora agregada por oposición de enseñanzas medias. Ejerces la docencia en ese campo durante 12 años. Diriges la Escuela de Teatro de Rentería del 87 al 93 y asumes la programación de la Sala Nissen del 87 al 95. Fundas y diriges el grupo Atelier del 78 al 87. Directora artística de Urteatro desde su fundación en el 87 hasta el 2011, cargo que retomas en el 2021. Diriges la Compañía Nacional de Teatro Clásico del 11 al 19. Has dirigido más de 50 espectáculos en instituciones públicas y privadas en España y en el extranjero. Y eres dramaturga y adaptadora, además de desarrollar muchas otras actividades como conferencias, cursos de interpretación, dirección y dramaturgia en foros nacionales e internacionales. No vamos a enumerar todos tus premios porque nos llevaría todo el tiempo del Cafemat. Citar tres. La medalla de oro al mérito de las bellas artes en el 16, Chevalier des Arts et des Lettres de France en el 17, orden otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia, y el Premio Nacional de Teatro en el 93. Si quieres decir algún otro que te haya tocado especialmente, que te haya... Bueno, pues si quieres, comenzamos con la primera pregunta. Claro. ¿Cómo? ¿Cuándo descubres tu vocación por el teatro? Fue tardía, porque yo empecé en la universidad a trabajar teatro, pero era, por supuesto, teatro llamado universitario. Yo recuerdo haber hecho a Ionesco, a Beckett, Thomas Beckett, ahora me sale el nombre de quién es esa función, está bien. Bueno, yo empecé en la universidad, después empecé a dar clase, era mi vocación absoluta, dar clase en un instituto, saqué mis oposiciones y allá en Rentería, que es donde tuve el destino como profesor agregado, me dio, pensé que el teatro era un medio, era un instrumento para el aprendizaje de la lengua extranjera. Daba inglés y daba francés. Y empezamos a trabajar en la lengua original los textos, Molière, por un lado, también trabajamos Esperando a Godot, de Beckett, en fin. Y ya hubo un momento en que sentí que tenía que elegir, porque sentía que las dos cosas no las podía hacer. El teatro requería mucho estudio, necesitaba aprender y en la enseñanza pues tampoco quería quedarme a medias, estas cosas que me daban a mí de ser heroína, hacer las cosas a tope. Y entonces dejé la enseñanza y empecé a dedicarme al teatro sin saber hacia dónde iba a ir. Sabía que la vocación era de dirección de escena, pero fui autodidacta en este oficio y en los otros que he practicado. Y me alegra muchísimo haber tomado aquella decisión que en un principio parecía una locura. Mi hijo hijo mayor, ahora muy mayor, pero era chiquitín. Amá, ¿de qué vamos a vivir? Digo, hijo, pues no sé. Vamos a ver si quedarte. Y ahora se ríe. ¿Qué crees que el teatro aporta a la enseñanza? En aquel momento recuerdo Rentería era
una localidad muy marcada por la violencia y con muchísima necesidad de construir ciudadanía, ¿no? Serenidad, pacificación, y creo que el teatro fue una referencia extraordinaria para los alumnos, para escucharse unos a otros, para protagonizar su propia formación, y trascendió al instituto. Yo creo que eso fue lo que me impresionó, que terminamos, también era un pueblo en otro sentido muy abierto, y entonces acabamos haciendo espectáculos de calle en el centro del pueblo, y el pueblo se sentía muy orgulloso de aquellas iniciativas, así que para mí fue un espacio de encuentro y de paz. ¿Y qué crees que es lo que el teatro aporta a Elena? Pues creo que me ha dado el camino para entender el mundo y para podérmelo explicar y para comunicarme con los demás. Eso ha sido lo que siento cada día. Duele a veces, duele porque te pierdes, como te pierdes en la vida real, en esta también te pierdes en la del teatro, pero me ha ayudado muchísimo a entender la vida y me sigue ayudando. La situación política en tus comienzos, intuyo, que influyó mucho. Sí, claro, pero yo era muy pequeña, yo tendría 21 años cuando llegué al País Vasco, por lo cual, pues, y venía de una ciudad como Salamanca, una ciudad universitaria, pero pequeña, con otras perspectivas en general, ¿no? La política y desde luego lo que ocurría en el País Vasco estaba lejano. Y bueno, creo que lo que viví alrededor me afectó mucho, me conmovió y me ayudó a conectar con una parte de mí bastante desconocida. Es curioso porque yo, que siempre he hablado bastante, el tiempo de estancia en el País Vasco, que fueron 26 años, aprendí de mí que podía estar en silencio. Es una cosa muy curiosa, es como el silencio de la naturaleza, de los bosques, era otra manera de entender el mundo, y desde allí creo que me identifiqué mucho con el sentir de ese lugar, lo he amado profundamente y fue muy contradictorio a la vez porque en fin, la violencia que habitaba casi todo era algo muy difícil de manejar. Creo que perdí cierta inocencia y adquirí una experiencia como persona y como ciudadana inolvidable. ¿Qué diferencia podría haber con la actualidad de esta influencia política? En el País Vasco, bueno, creo que era una época muy diferente ahora, era una época, bueno, todo el mundo sabe que ETA estaba en la efervescencia y eso afectaba a todas las actividades de la vida, y había un compromiso brutal por parte de alguna gente, miedo que ocupaba muchas cosas. A mí se me hacía muy extraño. Con respecto a eso, ahora en el País Vasco me consta, porque mi hijo mayor vive allí, pues, que la vida afortunadamente se ha apaciguado. Sigue siendo una sociedad muy inquieta, que es algo que aprendí muchísimo. Ella es una sociedad que muy influida para mí por Francia, por el resto de Europa, que tenía una capacidad crítica extraordinaria y mucha conciencia de ciudadanía, y eso me pareció algo extraordinario. Otra cosa es las dificultades para enfrentar el día a día en esa situación, sobre todo la violencia, que era muy difícil de controlar, ¿no? ¿Y a ti, en relación a la influencia política en tu trabajo? ¿Has variado mucho? ¿Ha cambiado mucho? ¿Hay una constante? ¿Hay un compromiso social más que un compromiso político? Exacto, yo creo que en mí siempre ha habido un compromiso social, en principio porque yo cuando llegué al País Vasco yo no me sentía digna de opinar en nada, porque yo era una maqueta, yo no era vasca, era una persona, una emigrante que había venido de Castilla como tantos, y en este caso a dar clase en un instituto, pero no. Entonces creo que nunca tuve esa capacidad ni tuve interés tampoco en tener una ideología relacionada con el nacionalismo ni nada parecido, pero sí socialmente, claro, y política y socialmente sí, lógicamente sí, desde muy pronto. Bueno, yo recuerdo
en Rentería la primera manifestación, pues yo había ido a las manifestaciones en la uni, pero así por la calefacción que no teníamos en el instituto, andar 7 kilómetros de Rentería a Donosti me pareció a mí la bomba. Creo que ahí empecé yo a hacer ya manis de calle largas. Y luego también trabajé mucho teatro en la calle. Sí, sí, o sea que bueno, fuimos teniendo relación además con compañías de teatro del norte de Europa que tenían una implicación social importantísima, herederos del Living, y bueno, pues todo esto hizo que nuestro trabajo estuviera siempre como muy implicado con la sociedad. En el 2011 dejas URC y asumes la dirección de la Compañía Nacional de Teatro Clásico hasta el 19. ¿Crees que has dejado una impronta personal en la institución? No fue mi intención, pero me gusta pensar que lo mismo que me he llevado yo, que ha sido es una época preciosa para mí. Tengo un recuerdo, hace poco estuve con los compañeros también del Clásico que fueron a ver mi último trabajo y noto que es una experiencia que me llena muchísimo, creo haber sido muy feliz. Me importó mucho comprometerme con lo que estaba haciendo, con el teatro público. Yo creía que era una obligación defender nuestro patrimonio y defender con todas las armas que tenía el teatro público, porque creía en él. Y esa creo que ha sido la impronta, un compromiso absoluto con ese proyecto que me parece tan importante, el proyecto de cualquier institución que defienda nuestro patrimonio, que defienda el teatro, que esté cerrando filas. Con eso pues es una maravilla. Yo tuve la oportunidad, se me encargó defender eso y lo tengo como algo extraordinario. Y me gustaría haber dejado la sensación de trabajar el teatro como compromiso. Empezaste como profesional del teatro privado, sí. Pasas a lo público. ¿Diferencias? ¿Pros? ¿Contras? Yo creo que tengo, como cuando me preguntabas por qué es para mí el teatro, pues entre otras cosas me ofrece la posibilidad de colocarme en un espacio y ser capaz de creerme absolutamente donde estoy. Entonces yo, cuando estaba con mi compañía, el primer atelier, después URC, con todas las dificultades que todos sabemos que tiene el ejercicio de la profesión, yo creía profundamente en eso y lo defendía con pasión y con uñas y dientes. Y cuando entré en el Clásico, mi preocupación era no perder mi manera de entenderlo. Nunca quise fingir otra cosa. Me coloqué en esa posición y volví a construir el mundo en torno a eso. Y sí, lo defendí como si se tratase de una compañía privada, en cuanto a entusiasmo, en cuanto a relaciones, compromiso de todo el equipo, compromiso con el inicio de un proyecto hasta el final, un espectáculo. Yo los defendía las entradas que se vendían, defendía todas como si fuera mi casa, ¿no? Y de eso me alegro muchísimo, porque casi, por supuesto, una diferencia fundamental es que tienes medios, y los medios no son ninguna tontería, porque son también, por ejemplo, la difusión es algo que empiezas a ver, que puedes poner carteles en el metro y que la gente se entera de los espectáculos que haces o que programas. Eso te da posibilidades de seguir profundizando, trabajando en la parte artística, pensar en cómo garantizar el trabajo para mucha gente. Pues, en fin, los medios te ayudan, pero a la vez la presión es tan grande y el esfuerzo es tan grande que, bueno, pues creo que tienes que luchar muchísimo para que no te gane la imagen que a veces se te pide, ¿no? Tienes que luchar mucho para encontrarte todos los días a ti mismo, porque si no, hay que manejar tantas ilusiones o prejuicios o intereses de otros y, bueno, pero yo tuve mucha suerte porque yo encajé bien. En cuanto a clásicos, eres experta en clásicos. Bueno, y sí, aficionadísima. Sí. Bueno, pues aficionadísima, experta en clásicos. La relación con el mundo de la mujer y los clásicos,
sido siempre bien interpretadas las lecturas de los clásicos en relación a la mujer. Café Mat es un encuentro para la mujer, entonces en relación con la mujer, ¿qué nos puedes comentar? Clásicos y mujer. Desde que yo empecé a trabajar, el primer personaje que yo resolví dirigir fue el de Juana de Arco, o sea que digamos que siempre he elegido figuras que me suponían un desafío y que me producían una gran admiración, a través de un texto que se llamó Procesados, que eso fue con Atelier, nada menos, y recuerdo que se estrenó en la Olimpia, en la antigua Olimpia, aquí en Madrid. Siempre, por lógica, cuando he mirado una obra, como lo que me interesa es aquello que conecta con mis pequeñas o grandes heridas, no demasiado grandes, digo yo, porque hay gente que sufre mucho más, la verdad que yo me considero una persona afortunada, pues siempre, en los textos clásicos siempre he encontrado, he leído a las mujeres desde una sensibilidad lógicamente muy personal. Los personajes de Shakespeare, claro, Lady Macbeth, pues claro, que es mala, pero bueno, es mala para algunos. Yo puse que el malo era Macbeth, el marido, yo por si acaso lo desvié. No, estoy bromeando. Creo que siempre Shakespeare, las mujeres de Sueño de una noche de verano, pues es que yo no puedo evitar leer que lo que les está pasando es algo que yo entiendo muy bien y lo pongo sobre el escenario y se nota esa diferencia. Me ha pasado con el clásico español, El perro del hortelano, pues todos los estudios, muchos decían que la condesa Diana, que era una loca, incluso el dicho, el perro del hortelano, tiene un matiz muy negativo. Y yo dije, no, hombre, esta mujer es que, vamos, es que es la jefa de su casa de su condado, y lo único que pasa es que nadie confía en eso, nadie la deja, todo el mundo quiere que se case, que haya alguien que esté por encima. Entonces la lectura que hicimos fue desde lo femenino, pero como algo natural. Siempre he hecho eso con cualquier obra y creo que es fundamental. Yo no he permitido, ahora mismo en la obra que estoy haciendo, en la historia de una escalera, hay una escena donde las dos mujeres que ya son mayores, empiezan la obra con 20, después con 30 y acaban con 50 y hablan de la maternidad. Y parece que es una desgracia, dice una, me hubiera gustado tener un hijo, dice la otra, yo también, y parece un diálogo muy trágico. Y dice, anda, que hemos venido a fracasar igualmente. Y lloran, parece que están llorando y se echan a reír las dos. Claro, el público se queda, y, hombre, es que si las mujeres no hubieran estado toda la vida defendiéndose con la risa de sus propias tragedias, ¿no? ¿Cómo van a aceptar? O sea, tragarían, pero no sabían reírse de esa desgracia, ¿no? Yo creo que siempre ha sido inevitable. No es lo mismo, a veces, la ventaja de la dirección de escena es que, y lo sabéis todos, es que tú marcas las intenciones, que tú marcas el punto de vista, y los grandes textos, afortunadamente, tienen múltiples posibles miradas, ¿no? Solo tienes que intentar esa coherencia. Yo nunca puedo permitir que un personaje femenino no tenga una gran dignidad o no formule una respuesta. No siempre es victoriosa, ni muchísimo menos, también es torpe, también se confunde, también lía cosas, pero bueno, lo más cercana posible a lo que yo entiendo que es ser mujer. Esto también podría ser una impronta, que me parece muy importante, es como abrir camino, ¿no?, a todas las que vienen detrás. Claro, yo no era consciente, ahora ya que soy más mayor ya me doy cuenta, sí, me doy cuenta de que he tenido una responsabilidad. Yo no lo sabía muy bien, sí me di más cuenta, me daba cuenta cuando iba de gira, cuando estábamos en muchos sitios donde verte organizar un trabajo, la gente te miraba con extrañeza, ¿no? Y a veces recuerdo haber hecho cosas muy raras, haber apagado la luz para entrar a una sala, a un ensayo general, haber dicho apagar la luz porque había mucha dificultad en el teatro y darme un micro. Yo tengo una voz muy gruesa, pues yo hablaba, a mí no me veía nadie, yo solo hablaba, vosotros esto, vosotros lo otro, por favor. Sí, bueno, heredando un poco esta idea de que había que mandar, ¿no? Pero sí que
he tenido dificultades para enfrentar, bueno, cuando yo salí de aquel ensayo que era tan difícil, que no soy muy alta y todo eso, me imagino que algunos se reirían, pero yo había ganado la batalla, ¿no? Y me pasó varias veces la dificultades absurdas en otros países y tal, pues ir hasta aquí pues, y tapada con un pañuelo y todo para que no hubiera cosas raras. Y las ha habido. Tuve la suerte siempre de que mis compañeros cerraban filas y me impulsaron mucho. Y en el clásico fue cuando dirigí el clásico, fue cuando me di cuenta de la importancia que podía tener los gestos que yo hiciera como modelo, ¿no? Y me hizo responsabilizarme, pero me sentí orgullosa de hacerlo. Sabía que había chavalas que querían, en fin, que necesitaban también referentes. Ahora voy a ir a un festival la semana que viene, la Festivalada, que es el festival de mujeres directoras de Andalucía. Ah, sí. Pues bueno, estaré allí el fin de semana y claro, me hablaban de referente, que yo había sido un referente y me parecía tiernísimo porque claro, me di cuenta de que me había hecho muy mayor, que yo no sabía que ella era tan mayor, que uno se ve pequeñajo de igual. Pero bueno, es una maravilla que ocurra eso, es muy emocionante. Pero sí lo eres, o sea, de cuando empezaste. Ya. Ahora, me imagino que es que hay bueno, toda una vida de cambio. Sí. Y la verdad es que no sé, bueno, yo he estado muy acompañada, ya digo, desde mis hijos que sin saber muy bien cómo han renunciado a su mamá, entre comillas, ¿no? La imagen de la mamá, mi hijo mayor tiene 46 años ahora, pues imagínate lo que le costaría en su momento ver que yo me lanzaba cosas y lo llevaba al hombro o no lo llevaba, se me caían las escenografías, le castigaba y en un ensayo. ¡Mamá! ¿Qué es que me castiga haciendo ver una obra? Digo, ya hijo, pero ¿qué voy a hacer? Y bueno, o el pequeño, pero siempre me han acompañado y me han tenido un respeto, o sea, me ha resultado fácil familiarmente, con los amigos, con la compañía, con los compañeros de oficio, me ha resultado fácil. Luego ya no, porque está por un lado lo de fuera y por otro lado lo que tú te organizas. Yo como mujer tenía como muchas dificultades para verme segura. O sea, la imagen que yo tenía de mí misma también era, sobre todo para lo mío, para los demás no, pero para ser yo, en fin, dudas de, te ves hija, te ves esposa, te ves hermanita, te ves todo menos una profesional, ¿no? Bueno, cuando empezaste a dirigir, los referentes eran prácticamente todos masculinos. Mira, es difícil tener un referente. Absolutamente, mi referente era Ariane Mousquet, esta mujer francesa extraordinaria, y la conocí fui a Francia y la conocí y casi me desmayo. Yo que no soy nada mitómana, pasó a mi lado, me la presentaron y me entró un mareo, dije, pero qué susto, por ver una mujer tan fuerte, no era real para mí aquello. Y sí, es extraño, pero ya digo, tanto mi chico, mi compañero de vida, como mis dos hijos, que son varones, me han dibujado así, nunca. Y yo me he hecho líos por ser madre, por todo, pero bueno, para adelante. Perteneces a la ADE desde sus comienzos. Sí, hace muchísimo. Empezaste como vocal sí. Y eres presidenta. ¿Presidenta o presidente? ¿Qué decimos? Presidenta. Hombre. ¿Qué diferencia de entonces a ahora? Si nos puedes contar un poquito también este arco, ¿no? Esta vivencia. Y después, como presidenta, ¿tienes algún proyecto específico dirigido a las dramaturgas? Directoras, perdón. Directoras. Sí, muchas dramaturgas y directoras. Bueno, claro, cuando yo empecé, pues precisamente fue un referente muy importante en la asociación. Me acogieron con muchísimo cariño y mucho respeto. A veces, bueno, cierto proteccionismo también, que querían protegerme porque era de las poquitas mujeres que había allá. Y bueno, a veces eso era cómodo o era incómodo. Para mí me daba cuenta
Bueno, como me escuchen esto, me van a reñir. Bueno, es pasado, no importa. Es pasado, ya es muy pasado. Bueno, yo como profesional, porque claro, si le unes al hecho de ser mujer la duda de ser directora o director, ya lo multiplicas, porque no sabe uno muy bien cuándo consigue ser. Ahora ya hay estudios reglados, en aquel momento no lo sabía, casi todos éramos autodidactas. Entonces, ¿cuál es ese día en el que dices, soy capaz de dirigir una obra y además gusta y además... Bueno, pues en otras profesiones, bueno, supongo que pasa, pero yo como profe sabía que tenía mi título y que estaba en un instituto. Esto no estaba segura. Si además eres mujer, ya estás desdibujadísimo. Y ellos, porque casi todos eran ellos, en la ADE, fueron un referente fundamental para mí. Y yo participé muchísimo de las actividades de la asociación, ya digo, protegida en cierta manera, acompañada. Y ahora que han pasado ya muchos años, pues siento una vez más ahora otra responsabilidad. Yo acepté ahora ser presidenta porque precisamente creía que era el momento, siempre he creído que es así, pero hay que ser generoso en nuestro oficio. Nuestro oficio es un regalo de la vida, porque si lo haces es porque tienes la vocación, porque eres feliz, porque te devuelve muchas cosas. Entonces, tienes la obligación de ser generoso con los más jóvenes, con los que están empezando, con los que están atravesando caminos que tú ya has recorrido. Y desde ahí pensé que debía presentarme a la presidencia y estoy tratando de defender, por un lado, la presencia de las mujeres, que se ha ampliado, claro, pero bueno, el acompañamiento de las mujeres. Pero a la vez estamos intentando todos defender la profesionalización de los directores, porque ahora salen directores y directoras, salen formados de las escuelas, de la RESAD, con su título, pero no es tan fácil el acceso a la profesión. O sea que estamos en uno de los caminos prioritarios para nosotros es defender, posibilitar la profesionalización, la empleabilidad de no solo de nuestros asociados, porque al final el director de escena y la directora de escena tiene una responsabilidad muy grande con el oficio teatral. Es un líder de equipos y es alguien que tiene que tener una ética, unas capacidades técnicas, pero también una capacidad de empatizar. Cuando yo estaba aprendiendo, escuché a un director latinoamericano que decía que los directores de escena éramos gestores de emociones, ¿no? Y es un poco lo de los psicólogos, pero a lo bestia, ¿no? Porque además luego tienes que hacer un espectáculo en común y si sale mal, acompañar el fracaso, si sale bien, ponerte algo por encima para que no se note mucho. En fin, es como la vida misma, ¿no? Y creo que es un oficio muy difícil, pero de enorme responsabilidad en el mundo de la cultura y, por supuesto, en el mundo del teatro. ¿Qué es aquello que te gustaría hacer y que nunca has podido hacer? Como gestora, como directora, como dramaturga, da igual, tú quieres. Yo creo que he hecho casi todo lo que ni siquiera había imaginado, no me había dado tiempo a soñar. Yo quisiera seguir teniendo la oportunidad de trabajar, no a lo bestia ya, porque quiero pensar, quiero profundizar en los trabajos y no quiero... Bueno, la angustia siempre se tiene, ¿verdad? Porque esto debe ser que somos militantes de la angustia también, pero... y si hay un género que me fascina y que he tocado, que es la ópera, que he tocado así más de lado, la ópera me gusta mucho, pero reconozco que eso es un trabajo que lleva mucho tiempo y seguramente sea una de mis grandes ilusiones. He tenido la oportunidad de hacer zarzuela, de hacer la Pasión según San Juan de Bach y ahora recientemente una dramatización de Fidelio de Beethoven con David Azcano, en fin, una cosa maravillosa y con cantantes estupendos. Y me gusta mucho, me fascina, pero reconozco que así de verdad querer, eso ya sería como, no sé,
una locura, pero seguir trabajando en escena y además aprovechar que no, sinceramente, aunque suene pedante, que no siento miedo tampoco a no ser reconocida, que he hecho una carrera muy intensa y larga y ya no tengo esa angustia horrorosa de quedar bien, no, pues que se me aproveche para generar buen rollo en el teatro. De todo lo que has hecho, ¿qué recuerdas con más cariño? Igual no el mejor proyecto, el más famoso, el más exitoso, pero el que recuerdas con más cariño. Pues recuerdo todos, la verdad que todos son como hijos en cada momento, ¿verdad? Pero recuerdo con muchísimo cariño Salamanca Coriolano, que fue en el que participó un grupo de actores extraordinario, pero también participó mucha parte de la familia, tanto sí, desde mi suegro pasando por mi padre, porque como era, claro, mi hijo pequeño, mi hijo mayor también, mis hermanos, profesores de la universidad, porque claro, estaba el Senado romano, luego estaban los Volscos y se hacía en la plaza de Salamanca, entonces hubo que conseguir muchos extras y recuerdo ir con mi padre, salir con mi padre de la Plaza Mayor por la noche, la Plaza Mayor, que es de mi ciudad, pues era un sueño. Y entonces ya me daba vergüenza porque ensayábamos con micrófonos y había que hablar. Y yo decía, me están escuchando todos los amigos de toda la vida de Salamanca, por favor, poneros en este lado. Pero salí con mi padre y con mi hijo de la mano a las 2 de la mañana del ensayo que mi padre hacía de senador romano y se puso el pelo, se cortó el pelo hacia lo romano. Era una cosa lo más grande que yo haya sentido. Sí, era único. Mi padre iba con la espada, no había forma humana y yo decía, pero papá, que ahora ya no. Sí. Eso fue único, la verdad que... Entonces me di cuenta de que toda la vida había hecho como teatro familiar, ¿no? ¿Sabes? Era como... siempre con mucha implicación afectiva de unos y de otros y fue especialmente emocionante. Y el pequeñajo, mi hijo tenía 5 años y la obra trataba sobre la guerra, la lectura que habíamos hecho con Yolanda Pallín, que es la que hizo la versión, era la inocencia, ¿no? Frente a una ciudadanía educada en la violencia estaba la inocencia. Entonces mi hijo Sacha salía vestido de romanito al principio de la función. Y bueno, pues sí que recuerdo que esa era una razón fundamental para mí, para hacer teatro, esos afectos mezclados. ¿Cómo creas tus equipos de trabajo? Claro, cuando vivía en Euskadi, pues tenía un equipo muy cercano, pasamos el tiempo, yo creo que fueron como 15 años de recorrido, provocaron, además con bastante éxito, pues eso provocó una necesidad de rupturas, de aperturas, y después volví a formar otro equipo con 4 o 5 personas de antes, y volvió a ser otro tiempo, o sea, 5 o 6 años. Entonces con UR ha sido así. En el clásico traté de hacer un equipo, sobre todo porque creía que para el desarrollo del trabajo artístico en el clásico, con el verso, la búsqueda de una poética, era importante tener equipos estables. No todos, por supuesto, pero un núcleo que estuviera siempre indagando, y de hecho el tiempo me dio la razón porque creo que se consiguieron cosas muy importantes. Y ahora, claro, pues he trabajado, aunque trato de repetir equipo, escenografía, coreografía, vestuario, lo hago con mucha frecuencia, iluminación, estoy abriéndome a más personas también, y actores pues trato de encontrar. Claro, como ya hace mucho tiempo tengo gente con la que he trabajado muchas veces, entonces la llamo o me llaman y coincidimos. He aprendido también a conocer gente nueva en eso, y también está bien, descubres otras cosas de ti, ¿no? Pero en teatro me gustan los equipos, me gusta repetir porque se llega muy lejos, ¿eh?
tiene un poquito que ver con que has empezado con el perfil independiente, a lo mejor. Claro, la necesidad de estar en un lenguaje común, en un objetivo común, sí, esto es fundamental. Pues ya me avisan. ¿Qué tenemos que pasar al público si tenéis preguntas, comentarios, algo que compartir. Está bien, perdón. Soy Espera, Amparo te va a pasar Medina. el micro porque tú llegas por el Ay, cable. Dios mío, porque yo abrí. Hola. Buenos Hola. días, gracias. Es un lujo. Soy Amparo Medina, soy actriz. Está bien que te abras a nuevas caras, a nuevas actrices y actores. Gracias, también te lo agradezco. Somos complicados los actores. Antes has dicho que tú juegas con las emociones o trabajas con las emociones, eres como una psicóloga, pero a lo bestia. Gestionar, Gestionas, sí. efectivamente. Yo soy actriz, también he dirigido algo y ahí me he dado cuenta de que es muy difícil gestionar a los actores, o a las actrices. ¿Cómo lo enfocas tú o cómo lo has hecho para poder trabajar con nosotros, que estamos llenos de egos, pero también somos tan vulnerables, tan inseguros? No sé, es un poquito complicado trabajar conmigo por lo menos, pero yo creo que yo me extiendo a mis compañeros también. Admiro mucho el trabajo de los actores, lo admiro muchísimo. Yo sería incapaz. Creo que además de los egos y de las inseguridades, hay una necesidad de comunicar, de entregar lo que sois, y eso a mí me produce un respeto extraordinario. Entonces, creo que es la base para, queriendo profundamente, en ese momento, a los actores y actrices con los que estoy, o sea, yo trato de quererles profundamente, incluso aunque no me salga de forma natural, pero que tampoco es una cosa para... No es para crear ningún tipo de manipulación, sino es poder protegerles, poder impulsarles, poder quedarte detrás, en fin, escuchar con todos los sentidos y ayudarles a construir y construir juntos también, ¿no? Siempre ha sido algo extraordinario. Cada obra te pide una cosa, pero confío mucho y a veces no lo consigues, a veces el de enfrente o la de enfrente piensa que quieres ganar una batalla. Yo esto lo digo a veces, ¿no? Cuando doy notas, digo, si es que no te quiero ganar la batalla, es que estoy aquí, lo estoy viendo y esto es lo que yo veo. Desde dentro es más difícil verlo, ¿no? Yo siempre quiero ayudar a construir. Sí que es cierto que en una obra teatral el director que ha hecho una dramaturgia, que ha estudiado la obra desde muchos puntos de vista, es el que tiene que marcar el camino. Es el que, porque claro, yo ahora tengo 18 actores y son trocitos de vida pequeños. Claro, la línea general la tengo que marcar yo. Yo les digo, dentro de un mes vais a saber vosotros mucho más de lo vuestro, del individuo, pero yo ahora tengo que trazar los caminos comunes y los análisis comunes y os doy pistas para que lo hagamos juntos. Entonces creo que es un trabajo común, es un trabajo donde hay que ser muy humilde desde la dirección y acompañar, pero me produce, ya digo, mucho respeto y mucha admiración, y cuando los veo actuar luego ya me desmayo. Gracias a ti. Hola, muy buenas. Muchas gracias por tus palabras hoy. Hemos venido un grupo de estudiantes de Máster de Gestión Cultural especializados en artes escénicas. Yo te quería preguntar, en base a tu trayectoria, ¿qué es para ti lo más importante que necesitas de un gestor cultural a la hora de apoyar y de dar soporte a la producción teatral y sobre todo pues, también como tiene que ver con el mundo femenino? ¿Qué es lo que más necesita una directora como tú para que podamos potenciar tu obra y eso? Muchas gracias. Gracias. Qué difícil pregunta. Sí. Bueno, yo creo que los gestores culturales
tienen que mantener una distancia con respecto al proyecto artístico y a la vez necesitan una implicación, un apasionamiento que no está en otro tipo de oficios, ¿no? O sea, tienen que entrar en el... Yo hablaba de heridas, ¿no? Tienen que entrar en la herida también del proyecto, porque... Y la herida es que las cosas... traes las historias a ti y te remueven como persona y te hacen preguntas y te obligan a decirte pequeñas verdades y pues como mujer, como persona, como hermana, como amiga, como ciudadana. Y creo que esa implicación tiene que ser igual por parte de los gestores. Reconozco que tienen que tener una distancia mayor. No sé quién, hace muchísimos años me hablaba de Peter Brook y cómo tenía alrededor tiburones. Y yo decía, Dios mío, no puede ser. Y dice, sí, mira, todos esos son los tiburones. Dios mío, o sea, que se supone que eran los gestores de Peter Brook. Yo dudaba, decía, bueno, tendrá que ser así. Me lo he preguntado mucho, si teníais que ser tiburones para todos nosotros o podemos... Yo no sabría, no sé hacerlo. He trabajado con gestores, productores y demás, y me gusta que tengan la distancia necesaria, pero la implicación absoluta emocional y en la dificultad que supone, y desde luego el conocimiento de las herramientas, saber que un proyecto artístico es un proyecto que crea dificultades en el que te tienes que perder. O sea, yo a veces me tienen que acompañar, no digo que me pierda en el metro, pero casi. Quiero decir que estoy con la cabeza tan perdida, estoy tan obsesionada trabajando que, en fin, oye, que tenemos que ir a tal sitio, a la presa. Yo, pues como no me lleves, no me voy a perder. Necesita implicarse mucho, creo que esa sensibilidad, por tanto conocer mucho los tiempos, lo que significa para cada uno de nosotros y respetarlos. Es muy importante que hagáis un trabajo tan creativo como el otro, ¿eh? Es así, así que os queremos fuertes al lado. Yo si puedo añadir algo, también vais a ser un poco... gestionar las emociones también un poco vosotros. También, es verdad. También yo claro, a mí me toca gestionarlas y muchas de ellas como las ocultas, es decir, las que no sabe muy bien el actor, pero verdaderamente las personas de gestión, a ver, que es que no puedo, pero ¿por qué no puedes? No sé, es que no sé qué me pasa. Te traigo agua, vale, por favor. Parece una tontería, pero a mí, si me ponen la jarra de agua en la mesa, me alivia muchísimo porque yo me olvido de ir a buscar agua. Es tan absurdo como eso, yo estoy así. Entonces me ponen una botella de agua, digo, hay que beber. Es verdad. Pero hay que compartirlo, sí, es toda una experiencia de conocimiento del gestor. Yo he tenido la oportunidad de gestionar una compañía, como la Compañía Nacional. Es apasionante, a mí me fascinaba programar otros espectáculos, era un placer enorme defender todo eso, me parecía un punto de vista precioso, pero sí hace falta entrar ahí. Otros creadores sois. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Sí, yo quiero. No sé si es una pregunta. A ver, Emilio. Mi querido Emilio. No, es compartir casi un pensamiento. Me voy a ir al 93, me voy a ir al sur de una noche de verano, en una época tan concreta, esos años tan difíciles en Euskadi, especialmente en Rentería. Yo creo que esa es la época en la que, por ejemplo, Jon Arretxe vive la tragedia de Intxaurrondo, que luego materializa de una forma extraordinaria en un libro increíble, de la que se defendió el resto de su vida con el humor, etcétera, etcétera. Y de pronto arranca ahí no un texto cualquiera, sino El sueño de una noche de verano, ¿no? Que aparentemente podría ser visto como un cuentecito, y que a mí me da la sensación que esa propuesta es completamente impensable sin el entorno, sin lo que estaba ocurriendo, como una respuesta incluso de una poética extraordinaria, de una poética pobre,
pero enormemente estudiada, medida, y yo siempre he tenido la sensación de que ese trabajo, que fue Premio Nacional en el 93, tenía mucho que ver con un grito de esto tiene que cambiar. Os lo voy a contar con este texto, no sé, a lo mejor me equivoco, te lo pregunto. No te equivocas para nada. Y mira, es claro, cada etapa ha tenido su sitio y antes me lo preguntaba Rosa y ahora cuando me habla Emilio se me saltan las lágrimas, ¿no? Porque es un... yo le di clase a John Arreche, fue alumno mío en tercero y en COU, era un chaval maravilloso y le quise muchísimo, la verdad, a las hermanas y demás. Efectivamente, no podía ser ese espectáculo hijo de ningún lugar ni de ninguna época más que de aquella. Lo hicimos con enorme libertad y respeto al propio autor, con una poética muy desarrollada y que reflejaba tanto, porque en el grupo había gente más maqueta y había gente más nacionalista, era una mezcla, era gente muy joven y bueno, creo que el esfuerzo era el de los cómicos de Sueño en una noche de verano que a través del teatro se encuentran, es decir, que resuelven todas sus diferencias a través del teatro. Y recuerdo que hacíamos, yo hice una dramaturgia que había, como que estaban en el año 92 en Sevilla, en la Expo, o en Barcelona, esta cantidad de festejos y celebraciones que había, y donde los cómicos de Shakespeare eran obreros de esos lugares, y uno era catalán, el otro era húngaro, el otro... O sea, como era en aquel momento. Y lo que nos pudimos reír, riéndonos de nosotros, o sea, nosotros nos reímos de nuestra propia ilusión para exorcizarla también, ¿no? Querer hacer teatro en un pueblo tan lejos de los ejes fundamentales del teatro como podía ser Madrid, Barcelona, que venga a buscar gente que nos enseñara danza, interpretación, clown. O sea que el proceso fue enorme, pero sí que hubo, o sea, la construcción de la poética fue muy amplia, fue buscar mucha gente de fuera también que nos enseñara, escuchar lo que pasaba dentro y ser muy libres. Y sí, era una formulación de nuestra manera de entender el mundo y se entendió muy bien. El público nos marcó un camino, nos agotó también, porque quiere decir que fueron 5 años seguidos de gira por todos los países, en algunos sitios tiraban la puerta para entrar, bueno. Pero sí, es única para mí, esa obra es única. Y toda esa indagación en esa manera, en ese lugar con tantas diferentes camino a esa herida, ¿no? ¿Qué estás buscando? Recuerdo que después hicimos Romeo y Julieta y había mucha gente, bueno, queríamos hacer una trilogía de Shakespeare y había mucha gente que esperaba que hiciéramos una cosa como muy prototípica, la hija del guardia civil y el hijo de la Berchale, no lo sé, y nosotros nos fuimos a otro sitio completamente distinto, pero recuerdo que había gente que tiraba, me hacía entrevistas y tiraba, oye, que entonces son los amantes. Y realmente nosotros, fíjate, que creo que la obra de Romeo y Julieta, el camino era el homenaje a la muerte y a la vida, porque ese cubo era un elemento, el cubo con el que contábamos toda la historia, un elemento funerario y de la escultura propia del País Vasco, ¿no? O sea que nosotros estábamos buscando otra cosa, íbamos al fondo, estábamos esa cosa de contener el vacío que tiene Oteiza, esas figuras escultóricas. Entonces no fuimos a esa superficie, fuimos a otra cosa mucho más profunda, pero porque nos dolía, ¿sabes? Cada día te preguntabas qué podías hacer para que la vida fuera mejor, bueno, esas cosas. Gracias, Emilio. A ti. Sí, baja. Si no, no vas a llegar. Hay que venir hasta aquí.
Hola, Elena. Hola. ¿Qué tal? Soy Macu Lorenzo, ahora mismo directora también de escena y directora de LOF Madrid, OFF Latina Teatro. Y solo quería hacerte una preguntita. Si tú fueras ahora joven, como cuando empezaste, ¿qué harías para llevar tu obra al público? Es decir, antes pensábamos la gente de teatro, pues ensayamos y vamos a una sala y hacemos... ¿Hoy qué harías? ¿Entrarías en una sala alternativa? ¿Lo moverías en redes? ¿Cómo te lo plantearías tú hoy en día? Pues creo que igual, igual, porque creo que igual, no sabría. La verdad es que no sabría ahora, que está mucho más complicado seguramente, pero creo que siempre, en cualquier etapa de la vida, hay que saber renunciar. Yo lo que hice fue abandonar mi plaza, que era fija, y mi sueldo ya para toda la vida, para poder arriesgarme en un oficio que me parecía que merecía toda la atención. Entonces, al perder, empecé a ganar. Quiero decir que empecé a conseguir en algún momento algún sueldo, tomaba decisiones más o menos coherentes, actuar en un polideportivo, actuar en un frontón, actuar en la calle, o actuar en una sala alternativa en Madrid o donde tocara. Y después, el primer día que estuve en un teatro más grande, que sería el Campo Amor, cuando íbamos a los certámenes de teatro joven, o el propio Jovellanos, o la Olimpia de Madrid, por la implicación de Guillermo Heras, que claro, es que hablo de generosidad, otros han tenido la generosidad de abrir el hueco, y a mí me lo abrió Guillermo como tanta otra gente, el propio Fermín Cabal, que también estuvo en nuestros comienzos. Entonces haría lo mismo, renunciar a cosas, saber que todo no se puede, amar profundamente lo que tienes entre las manos y ver si no, pues como han hecho los argentinos, pues en el salón de casa, si tienes casa, pero algo tienes que tener, ¿no? Y compartir y no tener miedo a lo que pasa, ¿no? Quizá a veces, para llegar hasta aquí, que yo ahora mismo sé que me reía hoy con Emilio, que le decía que no teníamos sentadas, digo, es que yo vendo mucho en el Teatro Español, que está lleno, ¿no? Bueno, pues esos son años y años, ¿no? Son muchos años, 30 y tantos años, trabajando con mucho compromiso. No sabría ahora decirte, pero sí creo que tuvimos suerte porque era más romántico quizá el momento en el que nosotras empezamos, pero a la vez hay otras oportunidades. A mí me faltaba seguridad, me faltaba conocimiento y me lo tenía que buscar, y ahora pues hay carreras donde la gente sale mucho más aprendida. Pues quizá hay que aprender es estar en las catacumbas y dar pasitos. Este no es un oficio de éxito, es un oficio de aguante. Y a mí me fascina. Una vez actuamos para uno en un pueblo de Madrid y vinimos desde Donosti, pues, chupándonos, madre mía, y solo había una persona, y entonces, ay, no me acuerdo cuál era, y dicen los chicos, los compañeros, oye, ¿qué? Digo, pero hacíamos asamblea para todos nosotros, también hay que decir. Oye, a mí me parece que hay que actuar, bueno, ya, pero venga. Otro decía, a mí me da vergüenza darle la paliza a este señor. Bueno, pues eso, pues actuar así, pero a mí el público me merece un respeto enorme, me fascina que la gente saque una entrada para ver un trabajo y espere esa comunicación humana, que la esté esperando. A mí eso es lo que más me marca, ¿no? Yo no tengo ningún deseo de dejar una impronta, yo es que hago así. Yo trato de unir esto que está aquí, que es la obra, con el equipo y con el público. Trato de crear unas corrientes de humanidad, y ahí se va a producir la comunicación. Y si no, pues mejor irse uno para casa. No te he respondido, ya lo sé. Pero... No, sí. Yo de que, bueno, hoy en día es más complicado, ¿no? Vender esa entrada al respetable, que se llama de toda la vida. Ya. En el sentido de que hay plataformas de ticketing, teatro, es muy difícil mantener esa ilusión, sí, esa vocación, porque hay que tener vocación, evidentemente, claro. Si no, dedícate a otra cosa. Sí. Lo cierto es que, a ver, estamos en un momento en el que somos muchísimos.
somos muchos y seguramente muchos con vocación, otros más con otras ilusiones, a lo mejor de pegar el petardazo y tal, pero sí, porque hay caminos distintos, aquí también está la fama, la imagen y tal. Somos muchos y esto es una responsabilidad política importante, cómo dar salida, cómo ayudar a que eso encuentre su camino. Hablábamos de la empleabilidad, es doloroso, muy doloroso que la gente salga de sus escuelas, que se esfuerce tanto y no tenga sitio. Y no, claro, no es lo mismo, también porque hay más necesidades, Yo, sinceramente, nosotros en la familia o entre los amigos nos regalábamos escenas que decíamos, y digo, bueno, yo no cobro este mes, te regalo la escena. Claro, no sé, yo tampoco tenía tiempo para comprarme ropa, luego he tenido yo lo mío de coquetería, pero es que no daba tiempo, o sea, estabas ahí de negro, vestida así, por si acaso, por si te manchabas. No, pero éramos muy austeros también, También hay que decir, no estoy diciendo que sea fácil ahora, pero es que no se me ocurre, no sé. Yo también he trabajado con las redes, también he luchado por el público personita a personita. Sueño de una noche de verano tuvo la primera actuación en un pueblo de Aragón, no voy a decir el nombre, pero después de hacer en Rentería, primera actuación en un pueblo de Aragón, circuito de Aragón. Y llegamos allí, había que montar todo en un polideportivo, montamos, yo no sé lo que montamos allí. Y un poco antes de empezar se oye un altavoz de estos que dice, empieza la asamblea de riego. Y dije, Dios mío, fueron 6 personas a ver Sueño de una noche de verano en aquel pueblo, con cochecitos de niños y todo. Y los actores empezaron a contarlo como un cuento, venga a hacer cosas, había alguna escena más así, más gamberra y tal, y lo decían todo con diminutivos, pero... O sea que, y una semana después estábamos en Buenos Aires al teatro lleno, pues yo qué sé, hay que saber estar en los dos sitios y no se aprende así como así, En los dos sitios te haces un lío, luego dices, bueno... Pues con mucho dolor hay que ir terminando porque nos hemos pasado el metraje. Vaya hombre. Muchísimas gracias por compartir este ratito con todos nosotros y todas nosotras. Un placer, muchísimas gracias.